Yo recuerdo a Carmen cuando vino para hacer este convenio y hablamos y nos vimos con el presidente que estaba, que en aquel caso era Pedro Pereira, y entonces entendimos ambas partes la necesidad de ese convenio, ¿no? Y ellos era la forma de garantizarse que iban a estar protegidos e iban a estar más cuidados. Y nosotros entendíamos que necesitaban integrarse, estas personas todas necesitan salir a la sociedad porque tienen todas muchísimo que aportar, muchísimo que aportar. El Banco de Alimentos de Vigo, que pertenece a la Federación Española Bancos de Alimentos, somos 54 en España. Tenemos una doble misión. Por un lado, acabar con el hambre y la pobreza de las personas más vulnerables y sin recursos, y por otro lado, la lucha contra el despilfarro de alimentos. Es increíble que en estos tiempos se siga tirando muchísima comida. Entonces, una de las misiones principales que tiene este banco de alimentos es evitar que comida en perfecto estado de consumo se pueda acabar tirando. El Banco de Alimentos lleva trabajando 30 años. Este año 2025 cumple sus 3 décadas en la provincia. Desde que se fundó, allá por 1995, a lo que nos dedicamos es a atender a más o menos en la actualidad 20.000 personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad, y no lo hacemos directamente con esas personas, sino que nos valemos de una red de ONGs y entidades benéficas a través de las que llegamos a estas personas. En concreto, en la provincia trabajamos con 153 entidades benéficas y ONGs. Como una de esas 153 entidades a las que atendemos, bueno, pues están dados de alta, reciben alimentos de manera mensual que ellos a su vez reparten entre las personas más desfavorecidas. Ya llevamos más de una década trabajando con ellos y bueno, como dato, el año pasado, el 2024, les hemos entregado casi 23.000 kilos de alimentos. También tenemos otra forma de colaboración que es habitual. Hemos firmado un convenio que tiene vigencia desde el año 2015, que es con las personas que están haciendo la formación en la fundación. Y vienen por aquí en grupos de 10 personas normalmente y hacen aquí las prácticas de almacén con nosotros. Suele ser cursos de auxiliar de almacén y trabajan con nosotros, con nuestros compañeros, en logística, en carga, en carretilla, en preparación de pedidos, en todo lo que es el manejo y funcionamiento de un almacén. Les hacemos sentir desde el minuto 1 que llegan aquí al banco que forman parte de nuestra entidad, de nuestra fundación. Y entonces, bueno, es lo que nos gustaría que cuando ellos encuentran esos trabajos que por suerte encuentran en muchas ocasiones, pues se sientan igual de integrados e igual de bien, porque son personas muy capacitadas y gente que ha vivido y tiene una experiencia vital tremenda. El programa en sí ha sufrido modificaciones en el tiempo. Antes eran las personas que formaban parte del programa de la fundación, tenían un perfil muy determinado y eso ha ido cambiando, ¿no? Lo que ha permitido abrirse un poquito más. Es gente muy implicada, gente que tiene muchas ganas de ayudar. El gran capital humano de los bancos de alimentos son sus voluntarios. En el caso de Vigo y Pontevedra tenemos una nave principal aquí en Vigo y otra en Pontevedra. Más o menos un medio centenar de voluntarios todos los días acuden al banco de alimentos para ofrecer lo mejor de sí mismos y para poner su granito de arena solidario para poder alimentar a esas 20.000 personas de las que te hablo al principio. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario? Pues hay dos formas. Te puedes hacer voluntario aquí, en los almacenes que tenemos tanto en Vigo como en Pontevedra, y luego necesitamos a un voluntario y voluntaria muy importante, que es el de las campañas, que realizamos a pie de supermercado. Ahí, si tienes 4 horas de tu tiempo libre, eres una persona empática y no puedes mirar a otro lado ante la necesidad más cercana, anímate, hazte voluntario, hazte voluntaria, porque realmente es una experiencia de lo más enriquecedora. Hay una canción que dice que 30 años no es nada, 30 años es mucho tiempo, pero también te dice mucho si en 30 años sigues estando, ¿no?
y sigues pudiendo aportar y sigue la fundación pudiendo hacer cosas por otros. Entonces, como mínimo por otros 30, como mínimo.